Ya, aquí me adelanté un poquitito, estaba compartiendo la número 2 de la guía. Voy a buscar una. Aquí quedamos la clase pasada. No sé si estoy compartiendo. Ahora sí. Ya, vamos a recordar algunos puntitos. ¿Todos habían asistido a la clase anterior? No, profesor, o sea, yo estuve solamente de oyente, pero... Yo no, profesora. Yo tampoco, profesora, no tuve. Ok, vamos a empezar entonces a recordar para todos. Me vuelvo hacia atrás. Vamos a hacer un resumen leve. Tengo entonces la unidad 1, que aparece en el primer librito, que se llama Diversidad y Discriminación. Como no han llegado los libros físicos, hay muy poquitos que se lo han podido conseguir, o que conocen a alguien que ya estudió en esta modalidad, o si todavía hay alguien que no lo tenga y también conozca a alguien, pueden conseguírselos porque son los mismos libros de hace años atrás. Y vamos a comenzar en el orden común, de inicio a fin. En este caso, primer cuadernillo. La primera unidad se llama Diversidad y Discriminación y trata principalmente del texto argumentativo. ¿Ya? El texto argumentativo tiene por finalidad, como lo dice su nombre, argumentar o justificar nuestra postura o nuestro punto de vista con respecto a algo. Siempre nosotros estamos defendiendo nuestras ideas, ¿cierto? En todas las ocasiones comunes, siempre nos dicen, ¿qué opinas sobre esto? O puedo hacer esto, y usted dice, opino tal cosa, o no, no puedes hacerlo, porque esto. Ya siempre damos justificaciones acerca de algo, o estamos hasta justificando nuestros propios hechos. Yo hice tal cosa porque sentí que, entonces ese porque ya nos dice que estamos justificando. ¿Ya? Estamos utilizando entonces el texto argumentativo y es más común de lo que acostumbramos a pensar, porque hacemos esto de manera inconsciente. ¿Ya? Y lo importante que tienen que saber es que el texto argumentativo tiene que ser justificado de manera válida, para poder validar nuestros puntos de vista. Entonces, para poder justificar, nosotros utilizamos dos conceptos. También puede ser de manera inconsciente, quizás no manejan bien el uso, ¿cierto? O el conocimiento de usar el convencer o el persuadir. ¿Qué quiere decir el convencer? Cuando nosotros justificamos nuestra postura desde el punto de vista lógico. Por ejemplo, un hijo, un primo, un sobrino que nos dejaron a cargo, nos dice, ¿puedo salir a jugar a la lluvia? Entonces yo le digo, no. ¿Por qué? Porque está lloviendo, te vas a mojar y probablemente te vas a resfriar. Yo le doy ahí una justificación lógica, ¿cierto? Si nos mojamos, el cuerpo se nos calienta y estamos ahí manteniéndonos en eso, probablemente nos resfriemos. Entonces ahí le di el argumento lógico. Ahora, cuando yo persuado a alguien, es cuando yo utilizo argumentos que son sentimentales o emocionales. Como por ejemplo, ¿puedo salir a jugar? No, porque está lloviendo, ¿cierto? Y me daría mucha pena que te resfríes, o me daría mucha rabia que te resfríes, o estoy utilizando emociones, sentimientos, ¿cierto? O sensaciones para poder convencer a la otra persona. Por otro lado, si alguien me dice, oye, yo creo que es hora de que, puede ser la pareja de alguien, es hora de que compremos un auto o un vehículo, porque los niños andarían mucho más cómodos, no tendríamos que llevar tanta carga en el bus,
Podríamos movernos, por ejemplo, en el caso de autos, movernos a distintas partes, o podría utilizar una camioneta, aparte de ir a dejar a los niños al colegio, o a distintas partes para el trabajo, etc. ¿Ya? Ahí estoy usando ambos conceptos, convencer y persuadir. ¿Por qué? Porque por un lado le dije que podría servir, ¿cierto?, para ir a dejar a la familia a distintos lugares, y aparte para el trabajo, convencer, argumento lógico. Y cuando dije estarían más cómodos, estoy hablando de sensaciones, emociones o sentimientos, entonces estoy diciendo una persuasión. ¿Ya? El discurso argumentativo puede ser oral o escrito. Ya cuando nosotros argumentamos, podemos hacer un texto argumentativo escrito para justificar ciertas cosas, o puedo decirlo oralmente, que es lo que más utilizamos comúnmente. Estuvimos haciendo esta actividad que era de leer las imágenes y llegamos al resumen de que todas coinciden en que somos todos iguales, independiente del color de piel, del sexo, de la edad, de las capacidades, del estado físico y de la nacionalidad. Estuvimos reflexionando acerca de eso y también vimos que nosotros exponemos nuestras ideas con fundamentos para reconocer o dar a comprender a los otros nuestros argumentos que son válidos, ¿ya? De esta manera nosotros vamos a ver que nuestra justificación va a ser válida frente a nuestros ojos y frente a los ojos del resto. Y asimismo pasa en el lado contrario, ¿cierto? Cuando nos dan justificaciones y nosotros las validamos, le tomamos como el peso. Decimos, ay, me dijo puras cosas sin sentido. Entonces su opinión no es válida. O tiene razón lo que me dijo, igual podría pensarlo, me convenció, o tomé la misma postura de él o de ella, ya es para validar nuestros argumentos. Por eso justificamos. También lo justificamos para darnos cuenta de cuando las ideas tienen peso o no, como parecía la idea anterior. Por extensión, porque nos permite tener mejores relaciones con otras personas, ¿ya? Porque si solamente vamos por la vida diciendo ideas, sin justificar, entonces no nos entendemos al 100%. Por ejemplo, cuando tenemos ideas muy distintas, en las religiones, en las políticas, que decimos, no, yo soy de derecha o yo soy de izquierda, y entonces yo digo, pero ¿por qué esa persona es de derecha? ¿O por qué esa persona es de izquierda? ¿O por qué esa persona es católica y la otra es evangélica? No entiendo. Si yo soy católica, ¿por qué el otro es adventista, por ejemplo? Y quizás esa persona me va a poder justificar por qué decidió quedarse con esa religión y no con la mía, o no con otra, porque hay muchas. Entonces ahí yo voy comprendiendo, ¿cierto? Todos tenemos distintos puntos de vista, y también ahí lo importante es que seamos respetuosos. No necesariamente tenemos que convencer al otro siempre, sino que con justificar nuestra idea o nuestro punto de vista ya es suficiente. También dice que es para desarrollar nuestra capacidad lingüística y ciertas actitudes de seguridad y confianza. Obviamente, ¿cierto? Si nosotros validamos lo que decimos, vamos tomando otra postura de lo que decimos. Por ejemplo, en un trabajo, yo quiero pedir un aumento, pero si yo le digo a mi empleador o empleadora que yo quiero un aumento porque lo estoy pasando mal económicamente, probablemente no sea válido para él. Porque, obvio, es importante, pero cuando uno ingresa a un trabajo, ingresa en las condiciones que nos dijeron. Ahora, es distinto si es que nos bajaron el sueldo durante el camino. Pero si siempre es el mismo sueldo, entonces no va a ser válido que le digamos que estamos pasando por un mal momento y necesitamos un aumento. ¿Cómo podemos validar nuestro aumento? Diciendo que nosotros estamos haciendo bien el trabajo, quizá mejor que otros, que estamos haciendo más cosas, que somos un aporte para la empresa, y ahí ya
puede ser que nos validen, o quizás no en sueldo, pero sí en palabras, que también es válido, ¿cierto? Porque hay empresas que tienen la capacidad para subir el sueldo y otras que no. Pero con que nos validen basta, y ahí va a generarse automáticamente nuestra seguridad y confianza. Ya. Y estuvimos hablando también acerca de experiencias que les hayan parecido significativas de manera personal, porque esto se hacía en grupo, pero como estamos online es un poquito más difícil. Entonces, ahí algunos definieron su experiencia, decisiones de la vida, de por qué habían dejado un trabajo por otro, o de por qué se habían cambiado de ciudad por otra, o por qué habían tomado la decisión de comprar una casa, o por qué habían tomado la decisión de cambiarse de casa, etcétera. Y en qué ámbitos de la vida les repercutió. En este caso podría ser familia, trabajo, ciertos amigos, socialmente, etcétera. Obviamente siempre perseguimos un propósito, así que ahí justificábamos. Y finalmente volvíamos a los mismos puntos anteriores, que es por qué es necesario desarrollar el discurso argumentativo, porque así nosotros validamos nuestra postura y nos sentimos más respetados, más seguros, etc. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Entonces ahora nos vamos a la actividad. Aquí quedamos. Tengo 35 participantes, eso me incluye a mí. Veo que ya se pusieron presentes en el chat, así que si alguien no lo ha hecho, igual colóquenlo, por favor. Ahí igual dicen que revisaron YouTube, excelente. Ya, la idea es que todos, si es que faltaron alguna clase, se tomen un tiempito, aunque sea ratos, que lo vayan viendo por ratito, el video de la clase anterior. Ya, nos vamos entonces a la actividad. Quedamos aquí. La actividad de desarrollo dice, para la comprensión, algunos contenidos. A continuación, revisaremos la estructura de un texto argumentativo, tomando un texto de ejemplo. Entonces, el ejemplo es el siguiente. La destrucción de la capa de ozono, dice el texto. ¿Hay alguien que quiera leer? Ok, profesora. Ya. Vamos a tomar, creo que 2 personas dijeron. Sí, Ya. Comenzamos con usted y después seguimos con el compañero. ya. Ya, profe. Dice la destrucción de la capa de ozono. La capa de ozono que envuelve nuestro planeta es como un manto que protege a los seres vivos de los rayos ultravioleta. Pues bien, en el año 1982 los científicos descubrieron un agujero en la capa de ozono sobre la Antártida. Y este agujero ha venido aumentando de forma alarmante durante los últimos años. Pausa ahí. Muchas gracias. Dice aquí, fíjense que tenemos en negrita o más cargadita, ¿cierto? La letra en algunas partes. La primera parte dice ahí, la capa de ozono que envuelve nuestro planeta es como un manto que protege a los seres vivos de los rayos ultravioleta. Y después tenemos, este agujero ha venido aumentando de forma alarmante durante los últimos años. Ya. Entonces, nos dice aquí, porque nos está separando de inmediato la estructura, que tenemos como primera parte del texto argumentativo una introducción. Entonces, si van tomando notita en alguna parte, coloquen que la estructura del texto argumentativo comienza con la introducción.
¿Se puede empezar una oración con I, dice ahí? Absolutamente. Sí se puede empezar una oración con la Y, ¿cierto? Pero obviamente tiene que haber un contexto, porque no puede ser que tengamos una Y que nos indica que es un conector de adición. O sea, estamos agregando información con esa I. Así que si tenemos una oración que comienza con una I, Y en este caso, es porque antes había otra información. ¿Ya? Entonces, tenemos la estructura del texto argumentativo que comienza con una introducción. ¿Qué es lo que tenemos al principio en negrita o más cargadito? Lo de la capa de ozono que envuelve a nuestro planeta es el tema. Entonces, dentro de la introducción vamos a encontrar el tema. Y adicional, la tesis. El tema, por si acaso, chiquillos, se lo voy a escribir en el chat. Les voy a poner estructura del texto argumentativo. Introducción. Tema es de lo que se habla. Y la tesis es la idea que se defiende. O postura. ¿La idea de qué, profe? La idea que se ¿pueden defiende. repetir, por favor, que no alcancé a escribir? La tesis es la idea que se defiende o la postura que defendemos. Nosotros siempre tenemos ideas, ¿ya? Y en este caso, dice aquí que la idea que defiende el autor del texto es que el agujero de la capa de ozono ha venido aumentando de forma alarmante durante los últimos años. ¿Ya? Ahora, ¿cómo justifica eso? Porque sabemos que la capa de ozono existe, ese es el tema. Ahora, esa persona dice que tiene un agujero que ha aumentado de forma alarmante. Entonces tiene que defender esa idea y justificarla, obviamente. ¿Se entiende ahí cuál es la diferencia entre tema y tesis? Sí, tema es lo que se habla y tesis es la idea que se defiende. Exacto. Muy bien. Siga la compañera hasta aquí donde voy a dejar marcadito. ¿Dónde, profe? Ahí, ya, Comenzamos, acá terminamos. ya. Dice, se ha comprobado que la destrucción de la capa de ozono se produce por la liberación de algunos gases, como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y los gases clorofluorocarbonados empleados en aerosoles y solventes, circuitos de refrigeración y de los frigoríficos. Si el proceso de la destrucción de la capa de ozono continuara, se desencadenaría un conjunto de fenómenos de consecuencias catastróficas para la humanidad. Los principales serían estos. ¿Ya? Siga, compañero. La temperatura de la Tierra aumentaría varios grados, de modo que el hielo de los bosquetes polares se fundiría y aumentaría el nivel de los mares. En consecuencia, las poblaciones costeras quedarían anegadas. 2. Las radiaciones ultravioletas llegarían hasta la superficie terrestre con mayor intensidad. En consecuencia, aumentaría espectacularmente los casos de ceguera y de cáncer a la piel. Por todo ello, muchas gracias. Nos dice entonces que aquí comienza el cuerpo de nuestro texto argumentativo. Entonces, voy a colocar en el chat cuerpo
los puntos, aquí vienen los argumentos. ¿Qué son los argumentos? La justificación de la postura o punto de vista. En la introducción nosotros hablamos, ¿cierto?, del tema y decimos nuestra idea, ahora necesitamos justificarla. Se hace en el cuerpo del texto argumentativo. ¿Cuáles son los argumentos? También aparecen en negrita o más cargaditos, ¿cierto?, que la otra letra. Argumento inicial, dice se ha comprobado. Aquí ya nos dice algo de peso. A pesar de que no nos pone ningún dato estadístico, pero dice que se ha comprobado. Entonces, cuando alguien nos dice, oye, ¿está comprobado esto? Claro, ahí nosotros ya le tomamos el peso a su opinión. Se ha comprobado que la destrucción de la capa de ozono se produce por la liberación de algunos gases. Entonces ahí tenemos el primer argumento. Después ya da detalles, monóxido de carbono, dióxido de carbono, etcétera, que van lanzando los aerosoles, los disolventes, los circuitos de los frigoríficos. Después nos dice, el proceso de destrucción de la capa de ozono continuará, ¿ya? Se desencadenaría un conjunto de fenómenos de consecuencias catastróficas para la humanidad. Otro argumento que podría ser de peso, ¿cierto? ¿Cuáles serían esas cosas tan catastróficas, diríamos nosotros, si lo estamos escuchando? Nos dice dos cosas. La primera, la temperatura de la Tierra. Ahí tenemos otro argumento, que aumentaría varios grados. Se va a derretir, ¿cierto?, el hielo polar, y eso aumentaría el nivel del mar, y todas las poblaciones de las costas quedarían inundadas de cierta manera. Y la otra justificación o la otra catástrofe, ¿cierto?, que podría ocurrir es la radiación ultravioleta, ¿ya? Que ahora sería mucho más intensa y por lo tanto esto podría generar ceguera en la gente y cáncer de piel. Ahí tenemos tremendos argumentos, ¿cierto? Primero nos dice que hay comprobación de qué cosas o elementos liberan gases que destruyen la capa y después las consecuencias que esto nos podría traer como sociedad. Entonces ahí en el cuerpo tenemos la justificación o argumentos. Continúe, compañero, por favor. Se me fue el compañero, parece. ¿Me están escuchando? Sí, porque en otra clase se me cortó la... Profe, se le Ah, ya. escucha No, sí, profe. había leído, pero tenía en silencio. Ah, ya. Ahora sí. Por todo ello, urge limitar la fabricación y el uso industrial o doméstico de los gases causantes de la degradación de la capa de ozono. De otro modo, la humanidad se vería abocada en un desastre ecológico, solo comparable a una guerra nuclear. Ya. Muchas gracias. Entonces, cuando nosotros tenemos un texto de tipo argumentativo, las tres partes son introducción, cuerpo y conclusión. Y en la conclusión ya no agregamos nada más, solamente resumir y dar una especie de reflexión. Entonces aquí el autor nos dice que por todo lo que ya habló, es importante que se fabrique productos que no destruyan la capa de ozono, porque si no, la humanidad va a sufrir todos estos desastres, ¿cierto? Que aparte, para hacerlo más pesado su argumento, dice que solo es comparable a una guerra nuclear, o sea, es enorme la consecuencia que nos podría traer el no preocuparnos de esto. ¿Ya? Entonces voy a anotar ahí al final que terminamos el texto argumentativo con una conclusión que cierra el tema y reflexiona.
¿Todo claro ahí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ahora nos vamos a este texto más gordito que nos explica otra vez lo mismo que ya hablamos, solo que con toda la definición. Dice, la estructura del texto argumentativo, como se puede apreciar en La destrucción de la capa de ozono, que es el texto que estuvimos leyendo recién, el texto argumentativo tiene una estructura parecida a la de los textos revisados anteriormente, es decir, introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se plantea el tema o la tesis, o idea que sintetiza el pensamiento que sostiene el autor del texto, que era lo que yo les decía, idea que defiende. Siempre se plantea como afirmación, no puede ser algo negativo, ya tiene que ser una afirmación porque usted está seguro o segura de lo que está diciendo. O sea, si por ejemplo yo digo, por culpa de la destrucción de la capa de ozono, no vamos a vivir más, no puede ser así, tiene que ser, ese no tengo que transformarlo. Por culpa de la destrucción de la capa de ozono, vamos a vivir menos años. Ahí sí, de forma afirmativa. Yo lo estoy afirmando, asegurando. Olvidarnos del no entre medio. Normalmente el título del texto nos entrega alguna información acerca de la tesis que se postula. En el desarrollo se exponen los argumentos o razones que le dan respaldo a la tesis. Aquí está la justificación. Y en la conclusión se sintetizan los argumentos expuestos, o sea, se hace un resumen chiquitito, reafirman la tesis presentada o se realizan sugerencias, que en el caso del texto anterior fue que hay que fabricar luego alguna solución, algún otro producto que no libere esos gases, porque si no vamos a terminar mal. En muchas ocasiones en el desarrollo también se plantean los contraargumentos. Ese es un concepto nuevo que no salía antes. ¿Qué es el contraargumento? Argumentos contrarios a la tesis planteada, ¿ya? Pero que el autor utiliza para responder por adelantado a los posibles cuestionamientos de otra persona. Por ejemplo, aquí alguien, al mismo texto que leímos, alguien podría decirle, pero necesitamos nosotros de la refrigeración, porque si no se nos descomponen todos los alimentos que son congelados o que queremos mantener por mucho más tiempo. ¿Y qué podría decir el autor para responder por adelantado a eso? Porque nadie en realidad le está diciendo eso efectivamente aún, porque le está fabricando solo el texto, pero se adelanta. ¿Qué me podrían decir como para criticar lo que yo estoy diciendo? Que quizá necesitamos de esa refrigeración. Ahora, ¿qué le puedo responder yo? ¿Alguien se hace una idea? Si yo quiero seguir defendiendo que esa refrigeración nos hace mal. Le doy mi argumento, le sigo dando los mismos argumentos que tengo, ratifico mi argumentación. Ya, yo tengo que seguirle dando argumentos, ¿cierto? No puede ser el mismo porque ya nos están criticando. Yo tengo que darle otro de más peso. Ya, yo le dije que nos hacía daño, ¿cierto? Esa persona me dice que necesitamos igual de esa refrigeración. Entonces yo le puedo decir quizá que podríamos fabricar una nueva forma que no sea tan invasiva como los gases del refrigerador, o hasta le puedo decir que sería bueno que nos alimentáramos sin cosas refrigeradas. Que si, por ejemplo, queremos carne, que comamos carne fresca, que recién haya sido cortada, por ejemplo, del animal. O Comer verduras. carne ahumada, profe. También, otra opción muy buena, la carne ahumada. Bien. O las mismas verduras que también congelamos mucho. Podemos comer verduras frescas, hacer nuestros propios invernaderos o tener un invernadero amigo, ¿cierto? Que constantemente nos vende la verdura fresca.
¿Qué otras cosas congelamos en el refrigerador? Aparte de carnes y verduras. El pescado, profesora, Bien, el que pescado. también se puede El agua. comer El agua la fresco. congelamos, hacemos hielo. Ah, ahí, buen punto. Ya. Primero vamos por los mariscos que decía aquí Viviana y también la compañera por vos. Los mariscos y los pescados también los podemos consumir frescos, ¿cierto? Pero ahora, otra compañera dice el hielo. ¿Qué podemos hacer si queremos dejar la refrigeración pero necesitamos el hielo? Masas también se pueden congelar. Las masas también se pueden congelar, ¿cierto? Pero al final, si vamos generando un grupito de todo lo que congelamos, la mayoría de las cosas las congelamos como para no tener que ir a comprarlas todo el tiempo. Exactamente. Pero todo eso lo podemos conseguir fresco también, a excepción de que no sean de la temporada, como por ejemplo comernos un pastel de choclo en pleno invierno. O hacer un juguito de frambuesa con frambuesa natural en pleno invierno. Cosas como esas. Pero podríamos consumir verduras y frutas de la estación, la carne, como decíamos, fresca, las masas frescas, el pescado fresco, pero ahí tenemos otro argumento. Ya, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos si yo quiero consumir hielo? ¿Qué argumento le doy yo a esa persona? Si yo sigo defendiendo que no usemos el refrigerador. Déjalo solo, porque fue a mierda, te sale ahí ahora. ¿Ese es tuyo recogerlo? Esos autos, esa wea, yo veo juguetes a la basura rosa. Póngalo 7. ¿Qué podríamos decirle a esa persona? Que apague el micrófono. Si ahí yo lo silencié. Sí, por favor, que lo apaguen. Yo lo silencié ya. Entonces, ¿a alguien se le ocurre cómo podríamos hacer para justificarle a esa persona el uso del hielo? Ella quiere usar hielo. Y le estoy diciendo que consuma todas las cosas frescas, pero ¿cómo la hago con el hielo? ¿Cómo le puedo justificar que no use el refrigerador? Mantener agua en un lugar que no sea tan caluroso, o en Ya. la sombra. En las pipas, antes lo hacían en pipas. O en Ya. base de cemento, que se mantenga el agua. Bien. O podemos generar, le puedo decir, ¿cierto? Que podemos generar de otra forma eso sin generar gases. Que quizás ya usemos tecnología de punta, ¿cierto? Una nueva tecnología. No sé si se habrá inventado alguna máquina que genere hielo sin generar gases. Porque yo he visto, por ejemplo, el famoso hervidor. Ahí estamos hablando de la otra temperatura, la temperatura caliente. El hervidor, ¿cierto? Se generó para suprimir a la tetera. O a la ollita, ¿cierto? Que se calentaba a fuego. O el Ahora, microondas. claro, también. Ahora se genera a partir de un enchufe. El enchufe nos calienta el agua. Pero sigue emitiendo vapor. A pesar de que el vapor no le hace daño, ¿cierto? A la capa de ozono. Pero yo he visto ahora, por ejemplo, guateritos que son eléctricos y no emiten ningún vapor. Queda todo dentro del guatero y uno enchufa nomás el guatero y se calienta. Quizás yo podría, para justificar mi postura, decirle que creemos algo parecido, pero que congele. O, como decían algunos compañeros, mantener todo en lugares fríos. Ahora, si yo vivo en pleno Santiago con 35 grados o en Los Ángeles con 35 grados, igual está difícil, ¿cierto?, que tengamos la temperatura baja. Aquí dice José, pero por muchos tipos de corriente puede haber un accidente.
cierto. También cuando sobrecalentamos, ¿cierto? El interruptor o cuando usamos voltaje que no corresponde, ¿ya? Pero yo necesito argumentarle a esa persona que no use nada que emita gases. ¿Ya? Lo tengo que buscar y tengo que ir siempre adelantándome cuando yo creo un texto argumentativo, adelantarme a lo que me podría decir alguien, ¿ya? Ahora, si por ese motivo esa persona logra contraargumentarme tan bien como esto mismo del hielo que a mí me dejó plop. Estaba diciéndole a todos que usaran todo fresco y de repente aparece alguien que me dice hielo. Chuta, ¿qué hago aquí? Quizá ella me logre convencer de que en realidad necesitamos nomás el refrigerador. Pero ahí yo me puedo ir por otro lado también. Hablábamos de otros tipos de gases. Aquí dice Viviana, bajo tierra como se hacía el helado como en los tiempos antiguos. Ahí me pilló. ¿Se podía hacer helado bajo la tierra? Sí, igual me Así está se, bueno. así se hacía, profesor, antiguamente. Pero el helado nunca fue elaborado, los primeros helados se hacían en la cordillera, en la Ah, mira, tierra. qué buen punto. Buen punto entonces. Ahí tenemos un argumento contra ese que nos dieron del hielo. Bien. Ya, entonces, volvemos a retomar la estructura. En la introducción tenemos tema y tesis. El tema, ¿qué era? La capa de ozono. Ya. El tema es de lo que se habla. Es de lo que se habla. Vámonos a la estructura, fuera del tema del texto mismo, sino que, ¿qué es el tema en general? Como dicen ahí, es Es de lo que se habla. Bien. También dentro de la introducción tengo la tesis. ¿Qué es la tesis? La idea que se defiende o la postura que se defiende. Excelente. Tema o postura que se defiende. Después, ¿qué necesito hacer si ya di mi postura? El argumento. El argumento. ¿En qué Argumento. parte va? En el cuerpo. Muy bien. ¿Ya? O que en este caso se llama desarrollo. Desarrollo, en el desarrollo vienen los argumentos. ¿Qué son los argumentos? La justificación de la postura o punto de vista. Exacto, muy bien, en la justificación de la postura. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se llama cuando alguien me dice algo contrario a mi postura? Contraargumento. 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 Un argumento contrario a lo que yo estaba diciendo. ¿Hay posibilidad de que yo con mi texto no convenza a alguien? Sí, todo el mundo tiene posturas diferentes y pueden ser válidas ambas o todas. Excelente. Todo el mundo puede tener su idea, ¿cierto? Y todas las posturas son válidas, siempre y cuando las sepa argumentar. Lo que no quiere decir que yo me voy a adherir a su idea o él o ella se va a adherir a la mía. Podemos, ¿cierto? Compartir ideas, realizar una buena comunicación y podemos tener ciertas posturas más respetables y validadas. Ahora dice, en relación al texto, la destrucción de la capa de ozono, responda. Ahora sí nos vamos dentro del texto que acabamos de leer. ¿Qué temas se abordan en este texto? La destrucción de la capa de ozono. El daño a la capa de ozono. La destrucción de la capa de ozono. Bien, la destrucción de la capa de ozono. ¿Cuál es la tesis? Que debemos la idea que se velar los defiende. usos de las industrias. La tesis entonces es que todos los gases de las industrias nos están generando un daño. Ahora, ¿cuáles son los argumentos que nos da? Que los procesos van a temperatura ser interna, irreparables para los seres humanos y para todos los seres vivos. Ya, ahí estaba hablando Janet, ¿cierto?
Y a ver, otra vez, Janet, porque escuché muchas vocecitas encima. ¿Cuáles son los argumentos? Que los procesos van a ser irreparables para los seres humanos y para todos los seres vivos. Tenemos consecuencias irreparables. ¿Comparados con qué dice ahí al final? Decía que íbamos a tener solamente cosas terribles comparadas a Una guerra nuclear. Una guerra Va a nuclear. ser muy, muy grande, muy destructivo, como una guerra nuclear. excelente. Ya, y decía cierto que se iban a derretir los hielos y que también iba a haber un agujero más grande en la capa de ozono que iba a aumentar los rayos ultravioleta que iban a ser irreparables para el ser humano, como cosas como la ceguera y el La cáncer de ceguera y el piel. cáncer de piel. Exacto. Claro, ahí decía Nicolás la temperatura de la Tierra que iba a subir, ¿cierto? Iba a subir, y eso es lo que pasa hoy, como dice John, el calentamiento global, que finalmente nos derrite todo el hielo y nos puede dejar anegados. Exacto. ¿Y cuál es la conclusión que saca? Nos adelantamos adelante con uno de los argumentos. ¿Cuál es la conclusión que se saca? La conclusión es el desastre ecológico, solo comparable con una guerra nuclear, limitar la fabricación, el uso industrial o doméstico de gas. Eso mismo. El daño va a ser muy grande y destructivo. Esa es la conclusión, lo final. Sí, lo del final es la conclusión. Cuando hacemos como un resumen y una especie de reflexión. Ya todo lo anterior, decía el autor, nos va a dañar y, como dice ahí el compañero, también va a generar un desastre ecológico irreparable para la humanidad, solo comparado con una guerra nuclear. Nuclear. Se entendió a la perfección. Buena. Dice aquí que vamos a hablar y después leer. Vamos a hacer algunas preguntitas para que podamos compartir antes de pasar al siguiente texto. ¿Ya? Dice, en el curso comparta oralmente con sus compañeras y compañeros en relación a las preguntas que se presentan a continuación. Recuerde que para las actividades orales debe cuidar su dicción y su lenguaje, aunque compartir ideas en el grupo de cursos se realice en una situación de confianza. La clase es siempre un espacio educativo y el aprendizaje ocurre en todo momento. Asimismo, su voz deberá ser adecuada al espacio físico, ni muy baja ni muy fuerte, para que todos escuchen. Nos vamos a adelantar entonces con preguntitas para imaginar qué es lo que se viene ahora en el texto. ¿Qué características de la juventud actual en nuestro país podríamos señalar ahora? ¿Cómo son los jóvenes actuales? A ver si alguien quiere compartir su punto de vista de cómo son los jóvenes actuales. Sin respeto, profesora. Sin respeto, dice ahí. Sí, mucho. Y una también de falta de Eso es respeto. culpa de los papás, eso es culpa de los papás nomás. Claro. ¿Qué otras características tienen? A No salen a veces no jugar a la tanto calle, de los Era papás, más tiempo también tecnológica que de lo que vivimos a nosotros. veces, Tengo muchas no cosas. creo A ver, que sea, puede ser, a veces no es culpa solamente de los papás, porque a veces ellos trabajan para darle una mejor vida. De repente son las amistades que ellos también encuentran por el camino. ya. No, mentira, yo creo que los hijos, la educación, si un hijo es sin respeto, eso se ve en la casa, no los amigos, porque todas las personas, nosotros todos fuimos jóvenes, po. Y si no nos hubiesen enseñado bien en la casa, ahí sí hubiésemos sido sin respeto. Es Claro, que no está. no tiene que ser, No, disculpa, no la culpa no la tienen las demás personas, pero uno es el culpable de las cosas. compañero. Uno parte por la casa, pero resulta que los niños, los jóvenes, pueden salir y con amigos se comportan de otra manera. De otra manera, exactamente. Lo otro que Exactamente. pasa que también, años atrás, a uno le enseñaban, no sé, o lo hablaban una vez y no sé, hacía caso al tiro.
Hoy en día como que se ha perdido eso y han salido las leyes que protegen también, no sé, Antes, la antes nos juventud. pegaban la pura mirada nomás y teníamos que saber que no podíamos opinar ni estar al lado de la mesa. Ahora están los derechos que protegen igual. Sí, también eso. Yo creo que Sí, todo depende de la educación de la casa, porque yo vi amigos haciendo varias cosas y yo no hice lo mismo porque sé los valores que tenía. A eso me refiero yo también, que cada quien hace las cosas hace lo que quiere en esta vida, sea bueno, sea malo. Pero uno Pero le hoy en sirve día los jóvenes Exactamente, no uno tienen elige su respeto camino. por nadie. Los jóvenes hoy en día están en falta de respeto, Por no eso, tienen respeto por nadie. esto lo dijo en la casa, pero fuera no. Me refiero ya cuando tienen su edad, me refiero. Ahí tenemos algunas posturas. Voy a leer algunas de las que los compañeros pusieron en el chat. Dice la generación de cristal. Otro compañero dice, está muy cambiado a lo que vivimos antes. Creen tener ellos la razón. Llevados a sus ideas, dice Viviana, piensan diferente la vida. Los jóvenes de ahora son más despiertos y aprenden más rápido que nosotros antes. Generación de tecnología pura. No vean solo lo negativo de la generación. Otro compañero dice que hoy en día se confunden mucho los roles. Hoy, en general, el respeto falta mucho. La sociedad está mal enfocada hoy. No se puede corregir que hoy todo es maltrato y todo es permisible. Pero influye la casa, pero también uno mismo. Las redes sociales influyen mucho, cambian. ¿Qué podemos decir, además de la personalidad, la forma de ser o los valores de los chicos de hoy en día? La tecnología. ¿Ya? ¿Manejan mejor la tecnología? ¿Qué otra cosa? Aprenden a leer más temprana edad también. Bien, aprenden a leer a temprana edad. No son para nada callejeros, están todo el día encerrados. Ya, ahí ha ido cambiando, ¿cierto? Algunas perspectivas, ¿cierto? De que ahora hay muchos niños que se quedan cerrados en su pieza todo el día. Están más despiertos, dicen ahí, escuchar. Y han perdido un poco la comunicación porque se la pasan metida en el teléfono. Bien, han perdido un poco la comunicación por el tema de las redes sociales y el teléfono, la tecnología, la televisión, videojuegos. Lo Buenas otro noches, que profesora. que no ayudan en nada en la casa, se lo pasan metidos solamente en el televisor, en el computador, en el teléfono, se les pide que hagan algo, no hacen nada, solamente ahí, no Pero como antes. No yo como creo que antes, a hay uno, que a uno le hablaban y uno tenía que hacer todas sus cosas, todo. Ahora no. Tú le hablas a los niños, bueno, yo ya tengo hijos grandes, yo nunca tuve ese problema con mis hijos, gracias a Dios, pero uno los ve con otros papás y tú ves, pues, tú los ves en la televisión, tú los ves en otros papás, con otros niños, con tus vecinos, con cualquiera, y los niños totalmente cambiados. No como antes. Y no van como tú los crías en tu casa, todo, sino que los niños son así nomás. No comparto la opinión de la compañera porque la educación no es de casa. Antiguamente tú no hacías caso y el palo que te llovía. Ahora los niños de ahora no les puedes ni tocar ni un pelo porque están los derechos de los niños. Bien. Profesora, lo que pasa es que ellos saben mucho de derechos, pero poco de deberes. Porque nosotros todos tenemos derechos, todas las personas, pero también tenemos deberes como sociedad. Y eso como que eso se perdió. Por eso que los niños como adolescentes ahora saben más como de sus derechos y poco de sus deberes.
Antes a uno lo mandaban y tenía que hacer caso, si no le llegaba el correazo, ahora no, pues ahora amenazan con carabineros. Bien. No hay responsabilidad, profesora. Los jóvenes de ahora son más mediocres, se conforman con lo que tienen o con lo que les llega nomás. Si quieren estudian, si quieren no. Antes no, porque antes había más responsabilidad. Pues no sé si era en los valores que nos inculcaron nuestros padres anteriormente, pero no sé, pues, esa es mi opinión, no sé qué dirán los demás, pero hoy en día la juventud está demasiado, todo le da lo mismo. Si estudian, bueno, si no, no. Si quieren tener algo, quieren todo como rápido, instantáneamente, que todo se lo den al tiro. Por mi parte, no, gracias a Dios. Yo tengo un hijo de 27 años y una de 14. Pero como uno ve de repente al exterior, ve personas que conoce, apoderados, que siempre están como en lo mismo en las reuniones de curso, de que los niños no obedecen, no tienen como una mentalidad de poder hacer algo, o sea, de ser alguien hoy en día. Y si usted ve, hoy en día tienen todas las facilidades para poder estudiar. Cualquier facilidad se le da ahora para poder estudiar y no lo hacen. Y antes no era así, porque antes eran 5 o 6 hijos en una familia y se le daba la oportunidad solamente a uno. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo veo que ahora son como más mediocres, se conforman ya así, o en una nota me saqué un 4, me salvé, como que nos dan más allá, que no optan por ser algo más, de obtener algo más para el beneficio de ellos más adelante. Bien. Mira, ahí yo creo que podría compartir con la compañera ese punto. Yo lo veo a diario, ¿cierto? Cuando voy entregando en el colegio donde trabajo, y no solo en ese, sino que en otros colegios donde he trabajado, que los niños se alegran cuando se sacan un 4. Como ese, ay, me salvé, o buena, porque me saqué un 4. Y no da más allá. ¿Por qué pasa esto? Porque igual, como decía la compañera, tenemos muchas posibilidades ahora. Antes se veía mucho más el valor, es como el mismo valor de la plata, ¿cierto? Antes uno decía, oh, tengo, no sé, 1.000 pesos que me los gané y se alegraba. ¿Por qué? Porque trabajaba para eso. Antes no toda la gente tenía esa posibilidad de que tu papá, tu mamá, tu abuelita te dieran 1.000 pesos, porque era mucha plata. Porque dar colaciones en dinero era muy difícil. Era más que nada la colación compradita, hecha en la casa. Y el hecho de moverse, porque tampoco habían tantos colegios, moverse a distintos lugares para estudiar, comprar los cuadernos, mojarse, porque tampoco había tanta locomoción, no todo el mundo tenía autos. ¿Qué se mojaba? ¿Qué pasaba calor? ¿Qué pasaba frío? Y así, obviamente, uno va valorando las cosas. Ahora es todo, ¿cierto? Nos compramos el auto para llevarlo al colegio, para que no le dé frío, para que no se moje, para que tenga aire acondicionado para cuando hace calor. Le damos todo para que pueda estudiar. Si no entendió en el colegio, le ponemos un profesor particular. Se le perdió el cuaderno, no importa, le compramos otro. Están haciendo clase online, le compramos el computador. Yo tenía casos de familias que no tenían tanto dinero y compraban un computador para cada uno de sus hijos porque había clase online. Endeudados a más no poder. ¿Por qué? Porque ahora intentamos suplir, ¿cierto? Todo lo que nosotros no tuvimos. Y siempre tenemos ese dicho. Vamos a darle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos. Porque queremos que sean mejores que nosotros. Pero ahí también le vamos quitando el esfuerzo a ellos. Como decía por ahí otra compañera, están todo el día sentados o no hacen nada. Ahí ya... Profesora, el mismo hecho de que antes nosotros teníamos que ir a la biblioteca a buscar la información, la biblioteca estaba abierta a cierta hora y teníamos que llevar libros y buscar muchos libros. Ahora tú entras a Google y encuentras todo. Eso es un punto súper importante, como dice Vane. Nosotros ahora tenemos todas las posibilidades en el celular y eso también ha hecho trabajar mucho más en nuestra mente. Me pasa personalmente. Aparte que o sea, yo en mi momento tengo un hijo de 12 años, mi hijo mayor, me daría mucho miedo que él vaya, tome micro, como lo hacía yo, y ir a la biblioteca pública. Claro. Entonces prefiero también que esté en la casa y darle las comodidades en la casa, porque también es complicado que el niño vaya solo a la biblioteca a buscar algo, por tomar la locomoción y por toda la situación que pasa. Exacto. Pero antes ustedes lo hacían. Sí, pues, pero creando otros tiempos también, pues.
era otra forma, no había de otra, no había de otra. Entonces teníamos que adaptarnos a eso, a ir a la biblioteca, y que los papás también nos creyeran que íbamos a la biblioteca. Exacto. Antes se buscaba en la biblioteca, buscábamos enciclopedia, el autor, que escribíamos los gatitos, que si no encontrábamos esta información íbamos a otros lugares, gente que conocíamos más antigua que tenía enciclopedia en su casa, el vecino que sabía más, un vecino por El acá que era diccionario. profesor, el diccionario. Yo me acuerdo que cuando no entendía inglés tenía una vecina que era profesora de inglés, entonces yo le iba a preguntar a ella. Y si no, tenía un tío que tenía la Encarta en ese tiempo que había salido recién, que era como los primeros programas de computación. Y yo iba y sacaba mi información de ahí, que era como lo máximo. Había que Y, llevar recortes para el colegio. y el cuadernito para todas partes para poder escribir lo que averiguábamos. Los Icaritos, profesora. Los Icaritos, comprar las láminas de Icarito, ¿cierto? Porque nos pedían imágenes de historia, imágenes de los animales, del cuerpo humano, Sí, todo eso. todo lo que nos enfoca, ¿cierto? En la vida cotidiana, metido en un celular o en un computador. Ahora mismo estamos aprovechando la facilidad de la tecnología, ¿cierto? Y no nos estamos encontrando a esta hora en una sede o en un colegio para poder hacer las clases. Ahora estamos utilizando un computador. Ahí voy a compartir algunas ideas que tienen sus compañeros en el chat. Dice, sí, es verdad, falta de comunicación, están en su pieza encerrados jugando con el celular o computador. Otro dice, hoy es más fácil mandar un texto que hablar de frente y en ese lado la tecnología es mala. Porque si bien son buenos para jugar videojuegos, pero malos para memorizar algo, y en cierta parte es bueno y malo. Ahí yo comparto porque la tecnología, les iba a contar antes, personalmente, siento que reduce nuestra capacidad mental. ¿A qué me refiero? A la memorización. Por ejemplo, antes cuando íbamos al colegio de chiquititos, nos mostraban un horario a principio de año, nosotros lo anotábamos, también venían en el Icarito a veces el horario mismo, o los mismos cuadernos lo traían, y nosotros lo rellenábamos con nuestro horario escolar, y después ya nos aprendíamos durante el año el horario. Ya estamos casi cerrando el semestre en los colegios, y yo todavía no me aprendo mi horario. ¿Por qué? Porque lo tengo en un pantallazo en el celular. Entonces, cada vez que me toca clase, en un curso distinto, me meto al celular, y no trabajo mi memoria, ni siquiera me esfuerzo por trabajarla. Entonces, lo mismo le va pasando a los niños que están aprendiendo esas mismas costumbres. Es como cuando un niño nos ve leer. Siempre se ha dicho que ideal que los papás, aunque no les guste leer, hagan como que leen, para que los niños sientan esa curiosidad de ver, yo también quiero leer, sobre todo cuando son chiquititos. O cuando los ven a ustedes tomando sus clases online. Hoy el papá o la mamá están estudiando, y yo también quiero estudiar. Entonces ellos se ponen a hacer sus tareas, o hacen dibujos, o cualquier cosa al lado. ¿Ya? Leíamos los libros de Pelucho. También, ¿cierto? Leíamos el Papelucho y un montón de libros cuando pequeños. Ahora igual se sigue haciendo, pero antes era regla santa leerse el libro. Ahora son contados con los dedos los niños que se leyeron el libro. Si es que no se vieron la película, o un audiolibro, o buscaron un resumen, que antes tampoco existía. Dicen aquí también, los papás están más permisivos con los hijos. Otro dice, pero mis padres me decían lo mismo, cada vez las cosas van cambiando. Mi abuelo también le decía lo mismo a mi padre, en mis tiempos las cosas no eran así. Claro, las generaciones van cambiando, ¿cierto? Y ahí Sí, pues también... en esos tiempos, acuérdese que cantamos la canción nacional y eran como 6 estrofas, pues ya había que aprendérsela de memoria. Exacto. Y era saltarlo el lunes. Y las tablas se aprendían de memoria, ahora ya no se pasan. Pasan de largo, ¿cierto? Y a medida que se supone que van ejercitando, se van aprendiendo las tablas. Pero antes era Los números sagrado romanos. aprendernos las tablas. Los números romanos. Los números romanos, ¿cierto? Ahora yo igual veo mucho en los ejercicios, en los libros, que se siguen usando los números romanos, pero ya no se enseñan.
Entonces a veces los niños no saben qué significa eso. No saben nada de qué significa un número romano. Claro, porque también va cambiando el currículum de la educación y supone el currículum que a medida que avanzan en las actividades van aprendiendo el contenido. Pero igual son cosas que a mi parecer servían. El memorizar algunas cosas y después que no solo se quede en la memoria, sino que se practique todo el tiempo. Y así era mucho más fácil. Por eso yo creo que todavía nos podemos acordar de las tablas de memoria. Sí. Es que era como era otra manera de educar. Más que nada lo que te enseñaban en casa, lo que te enseñaban en el colegio, es muy diferente a lo que te pasan ahora. Exacto. Muy diferente. Aparte el respeto que uno le tenía a los profesores era único, porque los papás mismos le daban permiso para pegarte el coscorrón en la cabeza o el tirón de batida. Pero Exacto. así había un respeto único en la sala. Ningún alumno le faltaba el respeto a una profesora. No le levantaba la mano. Lo que se está viendo ahora. Claro, ahora vemos mucha violencia en las aulas. Yo creo que de igual forma la tecnología ha hecho perder a algunos niños, porque el mío igual estaba medio mañosito, contestador con el teléfono, y un día dije, no más, y le quité el teléfono y ahora se lo paso sábado y domingo un rato nomás. Y anda súper relajado, ya no me contesta ni nada, ya. Llevamos un añito así. Bien. Eso igual, dentro de muchas charlas que se dan como escuelas para padres o charlas para los padres en las reuniones de apoderados, se conversa mucho acerca del uso de los dispositivos, de que sea un uso responsable y no prolongado, porque si nos vamos a los estudios, los niños deberían consumir tecnología solamente 1 hora al día, ¿ya? Dependiendo de las edades, después ya va aumentando a medida que son más grandes, pero hasta en enseñanza media no supera las 2 horas. Es que eso es lo que pasa, profesora. Ahora un niño llora y le pasa el teléfono. Claro, claro. Yo no puedo decir, yo no ocupo la tecnología, que lo ocupo bastante, mi hijo igual que la otra mamá, el fin de semana usa el teléfono, porque igual, si le pasas el teléfono se ponen agresivos, se encierran, no te hacen caso, entonces... Claro, y ahí está lo otro que decía la compañera, que hablaba de la agresividad del niño, del cómo contestaban. ¿Por qué? Porque dentro del uso de sus celulares solo está la red social, en donde se comparten imágenes violentas, ¿cierto? En donde se comparten esto mismo que ustedes ven, de que hace poco un estudiante estaba golpeando a un profesor. Tenemos estos mismos videojuegos que son altamente violentos. Y eso es lo que genera ansiedad en los niños. No sé si lo han visto, lo han vivido, el hecho de pausarle un juego a un niño. ¿Qué hacen los niños cuando le dicen, ya, hasta aquí nomás, y estaba jugando? Se enoja. Se enoja. ¿Por qué? Porque un nivel de ansiedad altamente grande. Entonces, por eso yo creo que ustedes mismos pueden notar. Se enojan, se ofuscan. Muchas veces se ponen hasta agresivos, profesora. Exacto. Niños agresivos, niños sensibles que se ponen a llorar porque les quitaron o les da rabia, ¿cierto? Porque, como decía, ustedes lo van a notar, el nivel de agresividad que provocan los videojuegos es muy alto. Profesora, también hay como muy poca comunicación entre las familias por lo mismo, por los celulares, por usar mucha la tecnología. Porque yo he visto familias que de repente he ido a su casa a mitades y están todos pegados en el celular, la mamá, el papá, los niños, nadie habla ya, entonces es como, eso es lo que los chicos también de repente tienen, no sé, pues demuestran lo que ellos sienten a través de su enojo o porque en el juego lo entretiene, porque los papás no le dan tampoco la importancia. Si los papás uno le dijera, hijo, salgamos a correr, vamos a dar una vuelta, vamos a jugar a la pelota, no sé, cualquier cosa con ellos, distraerlos, ellos dejan el teléfono. Y a veces se quejan, dicen, ay, que a mí mi hijo de repente me dice, mamá, me dice, hagamos algo, cualquier cosa, y de repente uno está tan ocupado haciendo sus cosas que ellos dicen, viste, que por eso mejor me pongo en el celular porque eso me entretiene, o me pongo a jugar
porque uno no le da la importancia a ellos tampoco, no le demuestra que uno debería compartir más con ellos también. Por eso ellos yo creo que se enfocan en eso, pues, en el celular, en los juegos, todas esas cosas. Bien. Bien ahí lo que dice Janet. Como decía, no son solo los niños, sino que estamos todos consumidos dentro de esto de que es el teléfono. Como les decía también delante, ahora el dispositivo móvil engloba todo lo que necesitamos. O sea, dentro del teléfono tenemos, primero, internet, que encuentra todo. Tenemos una radio. Tenemos aplicaciones que son como si tuviera un cassette o un CD o un disco de la música que yo quiero. Tenemos calculadora, linterna, despertador. No necesitamos nada más que el teléfono. Hicieron todo lo que necesitamos para que esté ahí. Entonces, obviamente, genera un control en las personas. Y ahí es donde tenemos que ser conscientes y tratar de que no nos controle del todo. Ya, porque como delante un compañero escribía en el chat, ahora es más fácil hablar por mensaje que llamar. Revisen sus mismos teléfonos. ¿Cuántas veces al día llaman? Probablemente no más de 5 veces, sin contar obviamente que las compañías no llaman por teléfono. ¿Cuántas veces ustedes llaman? Son con los dedos. Son más las veces en que nos mandamos mensajes y esperamos la respuesta. A mí, profesora, en lo personal, a mí me gusta más llamar que enviar mensajes. ¿Ya? Sí. Bien. ¿Y sus hijos? ¿Sus primos? Mis hijos me llaman. ¿Ellos le llaman? Sí, y yo también Bien. los llamo a ellos, más que mensajes. Bien, perfecto, porque ahí no se ha perdido todavía la comunicación en cuanto a lo oral, porque es lo que muchos hemos perdido. Sí, sí. Pero, profe, Sí. ahora hay grupos de WhatsApp que son familiares, ¿ves? Claro. Ahí se comunica todo por través de un grupo. Exacto, ahí por ejemplo, antes uno llamaba, porque quizás para la comunicación inmediata sí llamemos por teléfono, pero antes uno llamaba a la abuelita, llamaba a la mamá, a la hermana, al primo, al que vivía lejos para saber cómo estaba. Ahora quizás si no tengo tantas ganas de hablar de inmediato y solamente quiero saber, mando mensaje. O le escribo, puede ser por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, o compartir cualquier cosa chistosa, siendo que podríamos llamar por teléfono para reírnos un rato. Ahora es lo otro, que ya no nos cuesta nada llamar por teléfono, pero es lo que menos se está usando, porque pagamos planes de 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, hasta 16.000 pesos, y aún así estamos hablando ilimitado. ¿Pero cuántos usan el ilimitado? Muy pocos. Yo no he escuchado hace mucho tiempo que alguien diga, oh, se me acabaron los minutos, que antes pasaba. Ahora es mucho menos. Voy a ir compartiendo algunas otras ideas que están en el chat. Yo aún tengo mi silabario, gracias al silabario mis 2 hijos aprendieron a leer y escribir. Qué buen material el silabario, ¿cierto? Muy bueno el silabario, dice Felipe. Muy bueno el silabario. Mis hijos igual aprendieron a leer con él. Me acuerdo de las clases de francés, también perdidas, ahora es solo inglés. Se amurran. A uno igual no le gusta verlos mal a nuestros hijos. Los tiempos cambian, pero uno pone el límite. Lo que decíamos delante, que van cambiando los tiempos y uno quiere acomodar obviamente a su hijo para que no pase lo mismo que nosotros. Lo mínimo, pero el WhatsApp no para. Ya, aquí también me dice un compañero que está teniendo problemas de conexión. Obviamente si tenemos problemas se pueden desconectar, no hay problema. La clase queda grabada. Ya, y nos vamos a la otra pregunta. Se nos alargó esa primera. Dice, ¿qué cosas dicen habitualmente los jóvenes en los medios de comunicación, como los diarios, la televisión o la radio? ¿Están de acuerdo con eso?
¿Qué se dice acerca de los jóvenes? Oh. ¿Cuáles son las últimas noticias que ustedes han escuchado acerca de jóvenes? Profe, bueno, lo que se dice mucho de la delincuencia juvenil, harto, mucho, se muestra mucho en la televisión, en las redes sociales, Facebook, la radio. Tenemos muchos más delincuentes jóvenes, ¿cierto? Ya no se ve Exacto. un hombre o mujer de 40 años robando o asesinando, se ve gente más joven, niños hasta de 13 años, 10 años, delinquiendo. ¿Qué más nos dicen? Profesora, las peleas en los liceos, las niñas, casi todos los días hay problemas, peleas que ni los profesores se pueden a veces inmiscuir en eso. Exacto. Muchos niños vendiendo droga, consumiendo droga. La droga, bien. Mucha arma igual también, los jóvenes. Ahí tenemos otro punto importante. Muchos O el niños. bullying. ¿Qué decía alguien ahí? ¿No alcancé a escuchar? El bullying. El bullying. También sobre el bullying. Bien. Solo hablan de música de Marcianeque, ya. Pero las noticias, la tele, ¿qué es lo que nos dicen? La sexualidad más temprana, la violencia, los malos tratos a los amigos, a las personas mayores, ya. ¿Qué más vemos en la tele? El problema que tenemos con el Sename, que en base a la delincuencia y a todo lo que se está hablando ahí, yo creo que ahí hay donde hay un problema garrafal igual. Y es poco lo que se habla en los medios, pero creo que de ahí viene la raíz de toda la delincuencia juvenil que tenemos en estos últimos tiempos. Claro, ahí tenemos primero la responsabilidad de padres, ¿cierto? De hacernos cargo de nuestros hijos, porque muchos de esos hijos que se ven, o sea, son hijos de padres que los reconocen y que ven vulnerados sus derechos, se los quitan y pasan a un sistema súper mediocre, por así decirlo, en la mayoría de los casos, porque no dejemos de lado que hay buenos centros, pero hay otros que no son tan buenos y ahí es donde entra todo esto de la delincuencia. Es como lo mismo que siempre se habla de la comparación entre el Sename y la cárcel de menores, que entran todos al mismo grupo, ¿cierto? Es lo mismo que en la cárcel. Entran todos al mismo grupo, independiente de que estén separados, ¿cierto? En sus habitaciones, por sección, pero después al patio bajan todos. Y se juntan todos. Y aquí es donde empiezan, siempre se dice que uno entra a la cárcel a aprender. Si es que no eras culpable, después aprendes a hacerlo. Lo mismo pasa, ¿cierto?, con esto de los malos centros del Sename. Tenemos esa delincuencia constante, los niños aprenden qué cosas se hacen, qué cosas no, o hay muchos documentales que yo he visto personalmente en donde se ve que son obligados de cierta manera algunos niños que no quieren entrar en ese ámbito. ¿Qué Pero otras cosas? profesora, no es solamente la delincuencia que vengan de un centro de Sename, sino que también de casa, fíjense que muchas veces hay mecheros que van a robar con sus hijos de 5 años, 7 años y van criándose con eso, entonces siguen el mismo estándar. Exacto. Eso es lo que pasa con los niños. No solo dentro del Sename, sino que hay otros que están ya siendo enseñados desde pequeños. Sí. Tenemos también el tema de los abusos, el tema de la violencia. Dicen aquí... Ahora también está el tema de que muchos jóvenes se van de las casas, se quitan la vida, la salud mental, están como demasiado colapsados los jóvenes hoy en día con todo el tema de lo que está pasando, como que no saben enfrentar muchas veces las situaciones y todo lo que conlleva estar, o sea, viviendo acá, pues, con todos los problemas y todo, como que a la rápida nomás ya se aburrieron y algunos van y se quitan la vida. Claro. Tenemos muchos problemas de salud mental, sobre todo en jóvenes. Inestabilidad, ¿cierto?, de emociones. Tenemos también que asociar eso a que estuvimos 2 años encerrados en las casas, en donde no había relación social. Y si ya estábamos pegados en los teléfonos, en los dispositivos móviles,
socialmente, imagínense, por obligación. Entonces ahí es donde viene todo esto, que se habló mucho cuando recién los niños fueron al colegio. Mucha agresividad, mucho mal manejo de las emociones, y lamentablemente antes nos enseñaban mucho acerca de contenidos, materia y todo lo que queramos, pero sobre la emocionalidad muy poco. ¿Cómo manejamos a un niño que está en una crisis emocional? Ahí es donde quedamos al debe muchas veces, de que no tenemos esa preparación, y ahí es donde tenemos que empezar a buscar, ¿cierto?, ayuda externa. Pero muchas veces si nos hubieran enseñado, o si ya ahora somos más conscientes de eso y buscamos la ayuda para nosotros poder controlarlo, quizás podemos ir mejorando eso. Dicen, sus colegios lo hablan, claro. Ese es un beneficio que tenemos de esta generación, profesora, de que igual se ha potenciado harto el tema de la salud mental, se está hablando mucho más y se está profundizando, porque así como muchos padres, como mis papás más antiguos, no tuvieron esa herramienta que tenemos hoy día, nunca se vieron en su salud mental, y por eso igual muchos cometieron muchos errores en sus crianzas, pero hoy en día nosotros ya como adultos, yo tengo 37 años y tengo 3 hijas. Mi hija mayor tiene 18 años, mi otra hija tiene 12 y 8 años, entonces uno tiene muchas más herramientas para como poder ir criando a su hijo, irlo ayudando, irle enseñando lo que es bueno, lo que es malo, y mirándolo de otra perspectiva igual. Bien, bien, eso es lo que ya ahora nos podría beneficiar, ¿cierto? No solo de los colegios que ahora nos entregan más apoyo en ese sentido, sino que la misma tecnología, ¿qué puedo hacer? O hasta a veces hacen videos explicativos de qué hacer en ciertas circunstancias. Tenemos aquí una compañera que dice, otra cosa igual, la sexualidad, ahora se habla cuando uno era chico, eso no se hablaba, esa parte ahora la encuentro buena en los colegios. Tengo una hija de 14 y un niño de 12. Claro, ahí tenemos el otro punto, ¿cierto? Y se habla de la sexualidad en todos los ámbitos, que igual es súper bueno. Estamos como en 7º aproximadamente hablando de sexualidad, de la reproducción, de que los niños sepan qué es un condón, qué es una pastilla anticonceptiva, qué es un método anticonceptivo en general, ¿cierto? Para no concebir, y otros métodos para no transmitir enfermedades de transmisión sexual, que es otro punto importante, porque antiguamente, ¿con qué asustaban a los niños en cuanto a la sexualidad? Solo con el embarazo. No había otro peligro. A lo más se mencionaba el SIDA, pero tampoco nadie sabía bien qué era el SIDA porque no lo veíamos recurrente. No habían redes sociales ni nada que masificar esa información. Entonces ahora se habla de todo eso y ya los niños saben, por lo menos desde el colegio, qué es cada cosa, porque todavía hay casas donde no se acostumbra a hablar de eso. Igual debería ser más noticia en comerciales, en radio, Claro. más en los colegios. Aquí en Chile están al debe con eso, como que se ha dejado bastante de lado. Yo me imagino que por eso mismo las cifras también van en aumento. Claro. Se habla que van las cifras en aumento, pero no se habla de qué hacer, de cómo educar. Entonces, en los colegios se puede hacer mucho, pero también el gobierno, o sea, en el colegio se hace poco, ya que el gobierno es el que tiene que dar más herramientas para la información. Exacto, exacto. Podrían haber más campañas, ¿cierto?, con respecto a todo lo que involucra la sexualidad, ya sea la concepción, ¿cierto?, de un bebé, como la transmisión de enfermedades. En sexto básico dice Yana que ya se habla de sexualidad en el curso de su hija. También dice Nicolás, en los medios los estigmatizan. No todos son malos, tribus urbanas, igualdad de género, etc. Profe, hay muchos jóvenes con mentalidad diferente, ayudan al prójimo, al que está en la calle, ayudaron en los incendios, haciendo casas. Claro, tenemos ese otro lado.
que no se muestra en la televisión. Nosotros rara vez vamos a ver una noticia en donde muestran cosas buenas. Antes sí se hacía, ahora ya no. ¿Por qué? Porque lamentablemente el periodismo se fomenta gracias al morbo de la misma gente. Entonces, si nos dicen, se encontró un cuerpo de, toda la gente entra a la noticia si es que está online. O toda la gente hace silenciar su casa completa para poder escuchar en las noticias. ¿Ya? O pone atención especial en el diario en esa noticia. Porque estamos en un mundo muy morboso. Entonces todo el mundo quiere saber el detalle de lo escalofriante que puede haber sido, quién fue el responsable, si es que era del país o no era del país, si es que era un niño o era un adulto. Mucha gente quiere saber esos detalles que puedan dar de conversar. Entonces en eso se está basando ahora el periodismo, y por eso no hay tantas noticias buenas. Claro, como dice José, uno ve noticias puros dramas. No hay nada bueno, es solo delincuencia, asesinato, violaciones, secuestros, distintos tipos de delincuencia. Yo creo que hace mucho tiempo que no veo una noticia o un reportaje que sea de alguna buena acción. Claro, como dice ahí, lo único bueno de las noticias, el deporte. Podría ser cierto en donde... Recorriendo nuestro país, tierra adentro, todo eso también se perdió. Claro, claro. Y de todas maneras, igual en el deporte le meten cizaña. Le muestran los resultados de los partidos de distintos deportes y después dice, chocó el famoso futbolista. O este ya no está casado con esta y ahora está ahí teniendo problemas. Y viene todo lo que es como farándula que sigue dando que hablar. Entonces, de eso se está basando el periodismo y por eso también no tenemos mucho material bueno. Ya, y la C se respondió entre medio de todo esto. Dice, ¿existe un tipo o varios tipos de jóvenes? Estamos claros que hay varios tipos, ¿cierto? No todo el mundo tiene un hijo de excelencia, no todo el mundo tiene un hijo delincuente, no todo el mundo tiene un hijo con mucha personalidad desarrollada o un hijo con poca personalidad desarrollada. No todo el mundo tiene un hijo simpático y no todo el mundo tiene un hijo pesado. No todos los hijos siguen tendencias o no todos los hijos están encerrados en la pieza en el computador. Entonces tenemos muchos tipos de jóvenes, niños buenos, niños no tan buenos, niños hacendosos, niños no tan hacendosos. Aquí también decía Moisés, si vamos más allá, esto le conviene a los dueños del mundo, así saben todo de nosotros, nos controla. Exacto. Finalmente de eso se trata la red social. Solamente de agarrarnos con su red. Ya si se fijan, ustedes se quedan un ratito detenidos en alguna red social, en alguna publicidad, y va a bastar para que le aparezcan 20.000 de esos mismos avisos. O hasta cuando dijo una palabra. Ah, me quiero salir de FONASA, me voy a meter en ISAPRE. 20.000 publicidades de ISAPRE. O yo creo que ahora para el Cyber Day necesito cambiar la cama. 20.800 ofertas sobre cama. ¿Por qué? Porque el teléfono no se está escuchando. Se usa Ahora, el algoritmo ahí. El algoritmo que funciona, ¿cierto? Y lo otro es que nosotros cada vez que descargamos una aplicación de teléfono, como por ejemplo que descargamos la aplicación de Spotify, o que descargamos Netflix, o que descargamos TikTok, Facebook, Instagram, todos tienen una especie de reglamento. Todos tienen una especie de reglamento, ¿cierto? Y uno, ¿qué hace cuando dice, lea los términos y no sé cuánto se llama? Lea los términos. ¿Qué hace usted? Aceptar. Solo aceptar porque es un tremendo documento. Y en ese aceptar, usted aceptó probablemente, porque en la mayoría parece lo mismo, probablemente aceptó ahí que
lo rastrearon, que dice ahí, usted permite que la aplicación sepa su ubicación, a aceptar. Usted permite que el micrófono esté activado, a aceptar. Hasta que la cámara esté activada en algunas ocasiones nos preguntan, o el derecho para ingresar a sus contactos, el derecho para ingresar a sus fotografías y videos. Ya, las aplicaciones tienen el control de todo lo que nosotros hacemos solo porque nosotros le damos ese acceso, aceptamos los términos. Pero si no lo aceptamos, no tenemos derecho a esa aplicación. Entonces al final estamos controlados consciente e inconscientemente. Ya, nos quedan 2 minutos. Necesito saber, antes de que nos vayamos, ¿cuál era el tema de hoy? Repasamos, ¿cierto?, lo que era el texto argumentativo. ¿Cuáles eran las partes del texto argumentativo? 3. A ver si me las nombran. El tema, la tesis. Tesis, argumento y conclusión. Ya. Y contraargumentos. Son mini partes las que me mencionaron entre medio. Desarrollo. Primera parte, introducción, y esa tiene 2 mini partes. ¿Cuáles son? El tema y la tesis. Tema, tesis y cuerpo, argumentos. En la introducción solo tema y tesis. Después viene otra parte. Se llama el cuerpo y el argumento. Argumento y la conclusión. Eso el desarrollo. El argumento. Dentro del cuerpo, el argumento. Y en la conclusión. Se cierra el tema y se reflexiona sobre el tema. Excelente. Bien. Último punto. ¿Qué es el tema? Otra vez. Es de lo que se habla. Excelente. ¿Qué es la tesis? Es la idea, que se defiende. Muy bien. El argumento, ¿qué es? Justificación de la postura o punto de vista. A punto de vista. Excelente. Y la conclusión ya lo dijo el compañero, que era el Cierra cierre el tema y reflexiona. y la reflexión. Excelente. Se pasaron. Muy buena clase, muy buena participación. Ya les agradezco mucho. Espero que puedan descansar ahora. Desconéctense de tanto internet. Estuvo buena la clase. Nos vemos en la próxima clase. Estuvo muy buena su clase, profe. Excelente la clase, profesora. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas Nos vemos. noches a todos.